Bien, espero que los virtuales estén viendo la pantalla compartida. Tienen una mejor visión de otros cursos. Hoy vamos a ver la continuación de geometría del espacio. Finalmente vamos a ingresar a lo que son los números complejos. ¿Ya? La visualización de este nuevo capítulo, vamos a tratar de llegar, porque realmente es bastante de falta de geometría del espacio. Voy a tener que evitar, no hacer algunos ejercicios para poder llegar a números complejos. Entonces, los objetivos son esos que ustedes encuentran en la guía semanal. Y empezamos directamente con las tutorías. Lo primero que nos piden es el sólido de revolución. Los sólidos de revolución es un tema en el cual la mayoría de exámenes siempre hay un tema. Siempre. ¿Por qué? ¿Qué es un sólido de revolución? Sólido de revolución básicamente consiste en tener un eje de rotación a través del cual voy a rotar algo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que suelo rotar? Puedo rotar lo que sea, siempre y cuando esté en dos dimensiones. Porque al rotarlo se va a transformar en tres dimensiones. Entonces, lo que yo rote con respecto a este eje de rotación es lo que me va a formar una figura. Por ejemplo, este. Si yo genero una rotación de este segmento de recta, ¿ok? Le hago la rotación respectiva, ¿qué me va a generar? ¿Qué va a generar? Un embudo. No es un cono. ¿Por qué? Porque no tiene la base. ¿Ya? Entonces, como no tiene la base, esto es básicamente el cascarón. ¿Ya? Si yo quiero el cono, tengo que tener un triángulo rectángulo aquí. Y es esta área en la que voy a rotar. Si yo solamente tengo la poligonal, al rotarla, estoy generando un cono vacío. ¿Ya? Está claro, si yo tengo la poligonal, es decir, sin el de adentro, voy a rotar y tener un cono vacío. Pero si yo tengo la poligonal con el polígono incluido, es decir, lleno, al rotarlo, genero un cono lleno. En definitiva, no importa si esté vacío o no lo que está aquí adentro, normalmente me van a pedir a mí el volumen de lo que contenga esa cosa. Ya sea que esté sin esto, va a ser un embudo, o sea, es como el cono de helado. El cono de helado sin helado es un embudo. Entonces me van a preguntar, ¿cuánto helado puedo meter ahí? Necesito un volumen. Entonces, calculo como que si fuese un cono cerrado, con todo esto cerrado, pero igual es un volumen de un cono que no es un cono, es un embudo. El problema con los sólidos de revolución es el siguiente. Veamos este triángulo rectángulo. ¿Ya? Si este triángulo rectángulo yo le pongo el eje de simetría justamente sobre el cateto vertical, el eje de rotación, perdón. ¿Qué va a generar? Esto genera. Pero, si este eje de simetría, perdón, de rotación, no está aquí, sino desplazado,
este que va a generar. Con los trucados, pero como en medio, Un hueco, exactamente. Este genera un cono truncado. ¿Ya? Un hueco. Es decir, mientras este va a generar cono, este va a generar algo así. Observen que es el mismo gráfico. Yo no le he cambiado. Exactamente el mismo gráfico. ¿Los volúmenes serán iguales? No. No. Entonces, a diferencia de geometría, bueno, Dios. A diferencia de geometría en la cual yo decía, a ver, calcular el área, ¿se recuerdan? El área de yin y yang, que yo podía decir, a ver, para calcular esto, el área de aquí arriba, yo cogí este pedazo de acá abajo, lo metí acá y ya. Acá no pueden hacer ese chiste. Entonces, cuidado, van a decir, pero si es el mismo triángulo, va a generar el mismo volumen, están equivocados. ¿Ok? De tal manera que el gráfico no solamente depende de quién, de la figura, sino del eje. Miren este otro eje. Ahora tengo en la hipotenusa. ¿Ya? El eje está en la hipotenusa. ¿Qué genera? Dos conos opuestos. Es decir, uno más grande, el otro más pequeño. Más o menos ahí sería. ¿Ya? El primer cono, yo tendría que sacar la perpendicular aquí. Sería esto. ¿Ok? Y el segundo cono, con el de acá. ¿Ya? Entonces, primera cosa, la figura generada depende de dos cosas, de dos objetos, si quieren visualizarlo. La figura y en la ubicación del eje. Segundo, como voy a rotar, voy a necesitar encontrar radios de rotación. Ejemplo, cuando se trata de este eje, del eje vertical, la distancia de aquí a acá sería el radio de mi cono. ¿Ya? Cuando se trata de este eje de rotación, el radio va desde el eje hasta donde se encuentre. ¿Ya? Entonces, en este caso, para el cono truncado, el radio grande, porque recuerden, el cono truncado necesita dos radios. Un radio menor y un radio mayor. Entonces, este sería el radio mayor. ¿Y el radio menor? ¿Ok? Es decir, para cualquier figura generada, está rotándose, los radios siempre deben de partir del eje. Por si acaso, porque he visto en algunos cursos de nivelación que el estudiante le pongo el eje acá afuera, igual toma el radio de aquí adentro. Y eso ya saben cuál es la nota. ¿Ah? Entonces, tengan en cuenta eso. El radio parte siempre del eje. Donde ustedes lo tengan, y de ahí partirá el eje. Con eso en mente, entonces, y con esas ideas de revolución, yo tengo las fórmulas que están ahí: cilindro, cono truncado y esfera. Porque la esfera también parte de una semicircunferencia rotada.
¿Ya? Se le hace una revolución. Lo que sí no se le suele tomar esto ya cuando vean en las primeras materias de cálculo sí lo van a poder realizar, aquí no, porque necesitan algo más de teoría. Miren que si aquí la semiesfera la roto me genera, perdón, la semicircunferencia la roto me genera la esfera, ¿ya? Pero si este es mi eje y yo tengo una circunferencia acá, ¿qué va a generar? Una dona que se le llama toroide. El toroide tiene una fórmula para el cálculo del volumen del área que no viene al caso. Este tipo de ejercicio no les podemos tomar. ¿Ya? ¿Okay? Bueno, pero ya en otros cursos sí van a poder hacer eso. De tal manera que, como yo tengo la idea o noción de las figuras básicas, triángulo, circunferencia, rectángulo, yo puedo crear rotaciones combinadas. Por ejemplo, quisiera saber el volumen de esto con esto menos esto. ¿Okay? ¿Eso qué sería igual? El volumen. Al volumen del cono de arriba, ¿O no? más el volumen del cilindro de la semiesfera. Exactamente. Menos el volumen de la semi. Entonces, obviamente aquí el problema les va a dar datos, ¿no? Datos de lado, datos de este lado. Bueno, de este lado obviamente sería el radio del cilindro con el radio del cono, es el mismo. La altura del cilindro, la altura del cono y capaz, obviamente, si este es el radio, será lo mismo acá. ¿No? Es lógico, no necesito darle, esto mide tanto. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Pero adicionalmente a esto, de que voy a hablar de cuerpos de revolución que me van a construir volúmenes en base a pegar cosas, estoy pegando tres, bueno, estoy pegando dos y sacando una. ¿Ya? También puedo hacer lo mismo con figuras representadas por funciones trigonométricas. Por ejemplo, lo de aquí, es que se abre. Este, sí, lo que ustedes ven ahí en la animación es básicamente la rotación de una función, como se dice más por ustedes. No. A ver, la función, si se acuerdan esto, f de x igual a x al cuadrado. La ecuación cuadrática. Pero esta ecuación cuadrática la voy a rotar con respecto al eje z. Por lo tanto, f de x no puede ser y. ¿Ya? Tiene que ser
Z. ¿Ok? Adicionalmente a eso, no me interesa rotar todo el X al cuadrado. Por eso es que está solo ese tramito de ahí. Donde aquí estamos X y aquí estamos Z. Solo un tramo. No me interesa el resto. Entonces cojo ese tramito de ahí, lo roto alrededor de Z y obtengo ese paraboloide. Y ustedes van a ver en cursos superiores paraboloide, hiperboloide y otras cosas más comoides que no vienen al caso. ¿Ok? Elipsoides. En base a eso. ¿Sí? A futuro también van a encontrar cómo encontrar esas fórmulas que están allí, o sea, la fórmula correspondiente a ese paraboloide, a que es igual y bla, bla, bla. Por el momento, a nosotros nos interesa es cómo se forman las estructuras de revolución. ¿Que les voy a pedir el volumen de eso? No. ¿Por qué no les voy a pedir el volumen de eso? Porque ustedes todavía no han visto cómo encontrar, por ejemplo, el volumen de aquí. ¿Ya? Necesito integrales. ¿Okay? Eso entonces, el próximo curso, cuando estén ya propiamente dentro de la escuela, ahí sí ya les van a pedir. Bueno, tampoco es muy complicado. Ya está claro entonces lo que es revolución, ¿no? Darle la vuelta a los objetos y ver qué sale. En otras palabras. Ok. Volviendo a mis sólidos de revolución. Adicionalmente a eso yo tengo lo que llamamos los poliedros y cuerpos redondos. ¿Por qué? Una vez que yo ya tengo un sólido de revolución, por ejemplo la esfera, el cilindro, el cono, yo puedo mezclar estos sólidos de revolución con cosas que no son de revolución. Por ejemplo, aunque todos esos son de revolución, por ejemplo un cubo. Un cubo dentro de una esfera. Entonces yo tengo mi esfera, tengo mi cubo. ¿Okay? Y al lado, o mejor dicho, dentro de este, bueno, no dentro, afuera de este cubo, voy a poner una esfera. Esa esfera va a tocar al cubo ¿en qué partes? Solamente en los vértices. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, la circunferencia que esté afuera, mejor dicho, la esfera que esté afuera, circunscrita, va a tocar al cubo en los vértices. Pero, si yo les digo, ¿saben qué? Que no sea circunscrita, que sea inscrita, ¿dónde va a tocar la esfera a ese cubo? Ya, pero ¿dónde? ¿Dónde lo estás tocando? En los centros de cada cara. Es decir, bueno, al otro lado no les dibujo porque está del otro lado. El diámetro de la esfera sería el lado. El diámetro de la esfera sería el lado del cubo. Pero el diámetro de la esfera externa no sería igual a la diagonal. Sería igual a la diagonal del cubo. ¿Está claro? Ojo con eso. Miren la diferencia sutil. De aquí a acá está es la diagonal del cubo. Es esa la que sería el diámetro de esa esfera. El radio sería la mitad. Mientras que una esfera interior, en cambio, ahí sí el lado sería el diámetro de esa esfera. La mitad del lado sería el radio. O sea, con eso en mente, procedamos. Esta parte la vamos a ver después con los ejercicios. Este sería el primer ejercicio que tiene que ver con funciones. Yo estoy trabajando con gráficos, pero puedo hacer gráficos con funciones. Obviamente no este que está bastante complicado, pero sí uno con funciones lineales. Por ejemplo, el que está allá. Ok, entonces en este ejercicio
Yo visualizo que f de x es igual a valor absoluto de x menos 1. Yo ya sé graficar eso. A estas alturas no me van a decir. ¿Ya? Básicamente una vez desplazada, una unidad a la derecha. Bien, entonces, está 1, aquí está 2, aquí está 1, aquí está 2, más o menos sería. Así, ¿no? Sin embargo, me están indicando que esa función no es de todos los reales. O sea que para acá se va, de aquí para acá se va. Yo tendría esto. Bolita llena, bolita llena. ¿Por qué? Porque a los intervalos el dominio me está diciendo que el conjunto de partida va de 0,2 incluido. Entonces son bolitas llenas. Y el rango, bueno, no el rango, el conjunto de llegada me dice 0,1. Eso de aquí del conjunto de llegada me pudo haber dicho los reales. ¿Ya? Igual es una función, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, me están preguntando, mejor dicho, este ejercicio va a crear una región que la voy a rotar. Entonces, para crear la región, dice, sea R la región limitada por el eje de las X. Entonces, este es el límite de mi región. Y la función cuya regla de correspondencia está y con esos dominios, entonces, me está limitando todo esto de acá arriba, está limitando todo esto de acá abajo, pues en línea punteada. ¿Qué me está quedando? Eso. ¿Ya? Por eso es importante saber leer lo que yo tengo ahí en la pizarra, mejor dicho en el enunciado. ¿Ya? En este caso, si no me hubieran dicho que es una región limitada por este eje, entonces simplemente tendría una vez. ¿Okay? Pero cuando me dicen que es limitada por este eje y esta región y tiene justamente estos lados, entonces, aunque no me dicen algo con respecto a estos lados de aquí, no me dicen, pero me están diciendo región limitada. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? El eje. ¿Cuál es el límite superior? La función. Por lo tanto, este lado de aquí no va. ¿Ya? Solamente lo de aquí abajo. Ahora, esto lo voy a rotar alrededor del eje de las X, me parece que es. Alrededor del eje de las X. Tengo un triángulo rectángulo de este lado y un triángulo rectángulo de este otro lado. Magnitudes o dimensiones 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Al rotar, ¿qué se genera? Dos conos igualitos, encontrados vértice con vértice. ¿Okay? De tal manera, ¿okay? Que ahí tengo el volumen sería 2 veces 1/3 de pi r cuadrado h, bla, 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 me da 2 pi tercios. Esto de aquí rotado, obviamente, ahí le falta en el gráfico el área, solamente estoy rotando esto de aquí. Realmente habría que rotar el área. Yo solamente estoy rotando la B, pero bueno, se entiende, ¿no? ¿Ya? Esto creo que lo hice antes de quedarme dormido. Por lo tanto, yo ahí tengo los dos conos. El volumen es justamente la unión de estos dos, y con eso tengo la regla. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Vamos a la siguiente.
Este es otro ejercicio que aquí requerimos saber graficar. Yo no sé graficar, la verdad. El ejercicio me dice, eso que está allá con ese gráfico, me dice, dadas las funciones f, g y h, ¿ya? Cuyas reglas de correspondencia son respectivamente las que están acá. Yo debo de saber graficar. ¿Por qué debo de saber graficar? Porque el ejercicio, Pero ahí están puestas las coordenadas. claro, pero el ejercicio no está puesto. Tenés que regalar un punto. Exactamente. El ejercicio original dice esto. A, B, C, D. Si el ejercicio me dijera esto y me diera las coordenadas de A, B, C y D, muy bonita está la cosa. Simplemente tengo un trapecio y lo voy a rotar alrededor de un eje. Pero el ejercicio no me da los puntos A, B y C. Por lo tanto, tengo que graficar. Así que la parte del ejercicio adicional a geometría del espacio es la graficación de las funciones f, g y h. Con f, g y h usted ya puede observar todo eso que está ahí. ¿Eh? Por lo tanto, yo ya sé distancias. Esto vale menos 3. Esto vale 4. Aquí está en las coordenadas 1, menos 2. Y este es menos 3, menos 2. Por lo tanto, ya sé las dimensiones del trapecio. De aquí para acá, ¿cuánto mide? 7. De aquí para acá, ¿cuánto mide? 4. Entonces, de aquí para acá, ¿cuánto mide? 3. No, estamos hablando de 7, no de 8. Entonces, con eso en mente, yo voy a hacer la rotación. Pero para la rotación, me dicen 2 ejes. Se conoce que cuando el trapecio rota alrededor del eje y igual a menos 3. ¿Dónde está y igual a menos 3? Menos 3. Voy aquí a rotar. Este es mi eje de rotación, no el eje de las X. Por lo tanto, los radios de rotación no son con respecto a X, sino con respecto a lo de acá. ¿Qué va a generar? Un cilindro, una lámpara. Un cilindro con un hueco, cono truncado, un hueco tipo cono truncado y un cilindro adentro, también un hueco tipo cilíndrico, ¿no? Entonces tenemos ese. En GeoGebra, yo coloqué ¿en qué cuadrante estoy ubicado ahí? ¿En qué octante? La cámara, ¿en qué octante se encuentra? Sí. Vean con los signos acá, ya pues debería de saber en qué octante estamos. Bien, bien, bien. Ya vimos eso bien ayer. En el sexto. Sexto octante, ¿estás seguro? Porque la Z está arriba, está positivo. Que no se ve desde acá, o sea, lo signos. X, Y. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Al añadirse Z, esto se transforma en primer octante, segundo octante, tercer octante y cuarto octante. Estas son las Z positivas, X positivas, las Y positivas. Acá están las Y negativas. Vean el gráfico hacia dónde apunta. Esta parte de aquí abajo. Y negativas. Por lo tanto, a ver, por favor, ya les mencioné lo que pasó el día de ayer. Entonces, parece medio, bueno, no voy a denigrar a personas discapacitadas, pero no lo sigan así. Entonces, la cámara está visualizada en el cuarto octante. ¿Ok? Otras palabras, si yo dibujo así,
Bien, X, Z, estoy en el primer octante. ¿Ya? Estoy en el primer octante porque estamos hablando de X positivo, Y positivo, Z positivo. Pero en el gráfico que está ahí ubicado en el GeoGebra, como me interesa la parte negativa, ¿no? La parte de arriba, yo no estoy hablando de que mi cámara la voy a poner en el primer octante, sino mi cámara está enfocada aquí, yendo para allá. Estoy en el cuarto octante. ¿Por qué octante? El cuarto, el de arriba, y no el que se mete, porque estoy en el lado de la Z positiva. ¿Ya? Entonces estoy ahí en el cuarto octante. Ok. Y ahí tendríamos la generación de ese grafiquito que habíamos dicho que era lo que se generaba, ¿no? Esto es un cilindro, que aquí hasta acá sería un cilindro de altura 7, radio 3. Recuerden, los radios siempre parten del eje. Y ese es un error típico, estoy seguro que lo voy a encontrar de nuevo. Porque siempre lo digo y siempre lo hago. Recuerden, los radios salen de aquí. Entonces, de aquí hasta acá no hay dos es de este tamaño. De aquí hasta acá es 3. Entonces, todo este pedazo de aquí que genera el cilindro grande sería de radio 3, altura 7. A ese cilindro grande le voy a hacer un hueco. Bueno, básicamente dos, ¿no? El primero es un hueco cilíndrico de radio 1, altura 4. El que ustedes ven allá adentro en una sombra más o menos. Cuando ya se está rotando se ve mejor el hueco. Y esto de aquí me va a generar un cono truncado cuya radio mayor es 3, radio menor 1 y altura 3. La altura es 3. ¿Ok? De esa manera tienen el volumen ahí. El volumen me está indicando que el volumen de esa estructura es API, me parece. Esto es lo que me dice el enunciado, API. Y me dicen cuánto vale A. Entonces, este API yo le igualo a el volumen del cilindro grande menos el volumen del cilindro pequeño menos el volumen del cono truncado. Eso es lo que está ahí escrito allá abajo. Con los correspondientes valores, volumen del cilindro grande sería pi por radio al cuadrado por la altura. Radio al cuadrado, 9. 3 por 3. Altura, 7. 9 por 7. Ese es el primer valor que ustedes observan ahí, 63 pi. El volumen pequeño, radio, 1 al cuadrado, 1 por 4, 4 pi. Es el segundo valor que ven ahí. Cono truncado, ¿pueden ir a la foto? Un tercio de Volumen del cono truncado es pi por r cuadrado mayor más r cuadrado parte menor. bueno, más R por R. R por R. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo que reemplazar 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, 3 por 1 me da a ver, nada de calculadoras. Ya esto de aquí es cuando de que utilice calculadoras para multiplicar 9 más 1. Ya, 3 multiplicado por la altura, ¿cuánto es la altura? 3. El 3 se cancela con esto, por lo tanto aquí quedaría 13 pi. 13 pi que es el último valor que está ahí. 3 menos 7. Entonces, al hacer todo eso, me da de este lado
46 pi. Por lo tanto, A vale 46. ¿Está claro? La parte 2 la van a hacer ustedes en sus casas. Vamos a explicarlas aquí. La parte 2, en cambio, me dice, ahora el eje no está aquí abajo. El eje ahora está aquí. ¿Ya? En X igual a menos 4. Dar la vuelta a esto que generamos un cono truncado con un hueco, un cilindro hueco. Los radios. El radio del cono truncado sería de aquí hasta acá, ¿cuánto vale? Ah, no tengo idea. 8. Y el radio menor, que de aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 5. Oh, aquí se van a equivocar, ya veo por allá. Algunos que van a morir en el infierno. Carne de cañón, en la guerra. ¿Ok? La altura. ¿Cuánta es la altura? Dos. Ya no 3, porque el 3 era con el eje de abajo, que ya no me interesa. Esto sería 2. Meten aquí todos esos valores y tienen el valor del volumen del cono truncado, pero ese no es lo útil. Hay que restar el huequito. Esto que está aquí, que sería un cilindro de radio 1 y altura 2. ¿Ok? Restan allí y les encuentran, eso es lo que ustedes obtienen allí, lo igualan al volumen que les está diciendo que es 14 de pi. Despejan el valor de B, obviamente la pi se va con el pi de acá, despejan el valor de B y obtienen el valor de B. Y así es sencillo. Pero eso cuando yo ya lo veo. En el examen ustedes van a tener que solitos en el resto y cómo quiere el cálculo. En el examen lo tienen que hacer ustedes solitos, entonces traten de, vean, sugerencia, practiquen con algunos, obviamente, ejercicios que se puedan hacer, ¿no? Y normalmente no peguen al eje sus ejercicios de práctica. Cualquier figura que ustedes la van a poner, por ejemplo, cuadrado, que valga 2, y aquí, acá, valga 1. ¿Qué genera eso? Genera pesadillas. Pero es una figura tan simple, ¿no? Cuadrado. No es dona. No, pues solo es. No vendría a ser un cono truncado menos otro cono truncado. Ya, O sea, pero serían dos esa es la parte de arriba. trucados en contraposición. Vean, eliminen este pedazo de... ¿Qué está generando? Un cono truncado con un hueco que sería cono truncado menos otro cono truncado. Y si le agrego la parte de acá es lo mismo. Por lo tanto, para calcular los volumen solo calculo el de arriba y lo multiplico por 2. ¿Ya? Entonces, yo tendría en la parte superior cono truncado con un hueco
¿Ya? Este hueco de aquí tendrá la cosita ahí, por aquí. ¿Ok? Ahí está esta figura, ¿verdad? Aquí. Y abajo tendría lo mismo. ¿Ves? Salió un ovni. Extraterrestres. Sí existe. Están en matemáticas. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? Vean que esto es una práctica. Ahora, el problema aquí está en, a ver, si estamos hablando de cono truncado, ¿cuánto vale de aquí hasta acá? Sabiendo que esto es 2 de lado, ustedes tienen que encontrar cuánto vale el cateto, porque la hipotenusa vale 2. ¿Cuánto vale de aquí a acá? Ese es el trabajo que tienen que hacer. Eso es lo que le va a agregar aquí el radio menor, y el radio mayor es todo lo de acá. ¿Y cuánto vale ese radio mayor? Esta diagonal más 1. ¿Cuánto vale el radio menor? Este cateto más 1. ¿Ya? Tienen la fórmula esta. Y aquí, calculen que van a encontrar el radio. ¿Qué? ¿Está claro? Ok, vamos ahora con estos ejercicios. El ejercicio 3 ya no trata de figuras o sólidos de revolución, sino trata sobre poliedros y cuerpos redondos. Estamos hablando que alguien esté gordo, de caso. Ok. En esto tengo una semiesfera y dentro de esa semiesfera me dicen que hay un cilindro. Está en línea punteada porque el cilindro está dentro. ¿Qué hay, o mejor dicho, qué parte del cilindro toca la semiesfera? Bueno, puede tocar en el cilindro. El perímetro del círculo de arriba, solo el perímetro del círculo de arriba toca la semiesfera. Y abajo, la base completa tocaría la base de la semiesfera. Eso debe de quedar claro. ¿Por qué? Porque cuando se trata de cuerpos redondos, deben ustedes normalmente hacer cortes para visualizar qué hay adentro. Entonces, en este caso voy a hacer un corte. Imagínense la esfera. No tengo un vídeo de eso. Imagínense la esfera. Yo voy a coger justamente a la mitad con un cuchillo, la voy a partir. Y voy a obtener eso. Ya no tengo un gráfico en 3 dimensiones, porque al hacer el corte, como ustedes cuando van a su casa y cortan una rebanada de queso, pueden tener el queso redondo, momento de cortarlo, yo lo veo de frente, yo veo un rectángulo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Yo veo aquí algo plano, el cilindro ya no es cilindro, ya es rectángulo. ¿Okay? Y aquí ya puedo decir, a ver, veamos lo que dice allá. La cuerda diametral AB, o sea que de aquí a acá, lo corté justamente en la mitad. A ver, que contiene AD, o sea que aquí está D. Está un poquito mal dibujado, pero bueno. Forma con la cuerda CB, o sea que aquí arriba es C. ¿Y dónde está la cuerda CB? No se la grafica. Pero la podemos nosotros hacer. Esta es la cuerda. ¿Y eso mide? No toda la cuerda, mejor dicho, solamente este pedazo de aquí, ¿no? No toda la red. No solo la cuerdita, por si acaso. Entonces me dice que el ángulo, bueno, y forma con la cuerda CB, esta cuerda un ángulo de 60 grados, o sea que aquí mide 60.
Calcula el volumen del cilindro. Bien. Para calcular el volumen del cilindro, yo necesito que como de dato este radio, vamos a ponerle R, no, porque el R mayor es el de la esfera, y necesito la altura. Con esos dos datos ya puedo encontrar el volumen del cilindro. Bien, pero todo se tiene que venir, todo se tiene que basar en estos dos datos que me están dando. Si aquí tengo un 60, este es el radio de la esfera. Aquí tengo un 60. ¿Puedo construir aquí un triángulo? ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? ¿Por qué? Porque Ok, 30, 60, 10, y esto sería 10. ¿Está claro? Está claro eso, eso es importantísimo. La única manera en que yo tenga aquí 60 grados es que aquí esté formando un triángulo equilátero. Si no se forma un triángulo equilátero, resulta entonces que no tengo este punto de contacto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Por lo tanto, la bajada de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? R. 5. ¿Ya? Ya tengo un dato, ya tengo, al menos para el cilindro, ya tengo el radio del cilindro, 5. ¿Cuánto mide H? H sería 10 por el seno de 60. 10 seno de 60. ¿Seno de 60 es? ¿Cuánto es seno de 60? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, H será 10 raíz de 3 sobre 2, por lo tanto 5 raíz de 3. Tengo el radio, tengo la altura, por lo tanto ya puedo resolver mi ejercicio. Ahí está expresado de nuevo lo que hemos hecho aquí. Una pregunta. ¿Por qué usted asumió, como tengo el ángulo 60 y equilátero, como tanto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué usted asumió que si le dan el ángulo 60 ahí, todo se triángulo? Ya, buena pregunta. Porque, o sea, yo pensaba hacer otra cosa, ¿no? Sacar el rectángulo primero, de ahí, otra cosa que diferente a usted. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que esto no es equilátero. Esto es 60. ¿Cuánto mide lo de acá? ¿Por qué? Ángulo inscrito. ¿Ya? ¿Y se acuerdan? Acá, punto acá, ángulo central, ángulo inscrito. Si este es 60, obligatoriamente este vale 120. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá acá? Si estos dos valen 60, se acaba. Esos detallitos deben de acordar. Pero, estamos viendo de que llega a ser el tiempo. La esquina Ya. Estoy asumiendo que esto llega en la mitad. ¿Por qué asumo eso? Porque la cuerda obligatoriamente va a tocar con la circunferencia. Y esta cuerda mide 60. Por lo tanto, este punto de contacto para generar triángulo, ángulo inscrito, este punto debe de compartirse con el centro de la circunferencia. Y esto me dice que el punto vale 6. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces,
como el ángulo este de aquí es inscrito y este es el ángulo central y esta es mi diagonal AB, creo que se llama. AB. ¿Ok? Obligatoriamente va a tener 120 grados, por un lado. Segundo, como entonces yo tengo 60, 60, 60, obligatoriamente este punto va a estar En el medio. en el medio. Obligatoriamente. No hay manera de perderse. ¿Ya? Pero todo partió del hecho de que ángulo inscrito. ¿Ok? Bien, entonces con todas esas ideas me da 120 y pico raíz de 3. Este es el valor de R5 elevado al cuadrado por H, que es 10 raíz de 3 sobre 2. 10 raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Preguntas. Si se dan cuenta entonces que geometría se relaciona mucho también. Debo de acordarme de todos esos teoremas de geometría, lamentablemente. ¿Ya? Lamentable. Pero al menos pensé que este de inscrito era. No ha sido tan obvio. Bueno, vamos con ese de ahí. Por cierto, debido al tiempo que he tenido, muy poco para... Estaba haciendo como 4 actividades en paralelo. No he podido subirles los vídeos en YouTube. Espero que esta semana, sí, desde la semana pasada me he subido, si no me equivoco. Van a ir en tándem. ¿Sí saben lo que es en tándem, no? No. Bueno, mentira. Ok, entonces, este cuarto, el ejercicio número 5 ya está en la resolución ahí expresada, pero la vamos a explicar de dónde surge. El enunciado me está diciendo que un fulanito X, bueno, no le llamemos X, un fulanito compra una esfera de estaño, de plástico, de un material que es para hacer canicas. Obviamente las canicas no son así tan fáciles como se explica ahí, pero asumamos. Entonces, este volumen lo voy a fundir para que con ese material hacer canicas más chiquitas. Eso debe de quedar claro. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es encontrar el volumen de esta esfera grande. Para lo que me dice que el radio de la esfera vale 10. Por lo tanto, el volumen de la esfera vale 4.000 tercios de pi centímetros cúbicos. Lo lógico es 4 tercios de pi por r al cuadrado, r al cubo. Ok, tengo el volumen de la esfera. El volumen de la canica me dice que el radio de esa canicita va a ser de 0.5 centímetros. Por lo tanto, el volumen de la canica, como no quiero trabajar con decimales, le pongo un medio. Lo elevo al cubo y me da pi sextos. Con ese valor de pi sextos, entonces, yo tengo un volumen grande y un volumen chiquito. ¿Cómo saber cuántos volúmenes chiquitos están en el grande? Simplemente coger el volumen de la esfera y lo dividido por el volumen de las canicas. Eso me da el número de canicas, que me da 8.000 canicas. Las 8.000 canicas dicen que las van a vender a 50 centavos. Por lo tanto, multiplico para saber cuánto la venta. Las 8.000 por un medio. Sí. Y le resto el costo, que cuánto me costó esa esfera, 1.500, total 2.500 es la ganancia. ¿Ya? Bueno, eso asumiendo, esto es relativamente sencillo, ¿no? Porque en esta estoy asumiendo costo de transporte, costo del fulano que le tengo que pagar, a no ser que yo mismo haga el derretir. La cosa esa, el costo del equipo para derretir la esfera, alquiler del local, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por si acaso futuro vayan a hacer negocio, consideren hasta lo más mínimo para sus costos. Porque hay gente que a veces se pone un negocio de
voy a vender unitas, las voy a vender a $1, pero resulta que hasta la carretilla, el gas, lo que el costo le sale a 90 centavos, el costo de una mita y la va a vender a $1. Está ganando solo 10. Tienen que tener cuidado en cuanto a los costos. Bien, pero esta es la clase de finanzas. Así que pase. Parece mentira, pero muchos negocios no prosperan por ese asunto del costo, porque no lo toman en cuenta. Bien, este problema, sí, en este problema me dicen, en un cubo de volumen 8 centímetros cúbicos se circunscribe afuera. El cubo va a estar dentro de la circunferencia. La circunferencia no va a topar en los vértices. Eso debe quedar claro. Calcule la razón entre el volumen de la esfera y el volumen del cono. O sea, me están pidiendo esa famosa fórmula que ya la conozco. ¿Ya? Básicamente. Si yo logro encontrar el volumen, porque ya el volumen del cubo ya me lo da, 8 centímetros cúbicos, me falta el volumen de la esfera. Entonces debo de encontrar algo lo mismo que hice con el queso. Cojo mi cubito y lo tazo, pero por la diagonal de una de sus caras. ¿Por qué la diagonal? Porque la diagonal de una de sus caras me va a dar justamente el vértice y el centro de la esfera y del cubo. Entonces, si ustedes observan en el gráfico, bueno, hecho en la animación, esto sería 2, esto sería 2, esto ¿cuánto sería? Repito, ¿no? Estoy calculando esta distancia. ¿Ya? 2, 2, 2. Pero la diagonal no vale 2. ¿Cuánto vale? 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿Ya? Si el centro del cubo y de la esfera está aquí, este es el centro del cubo y de la esfera, ¿el radio dónde está? Aquí. Del centro a una esquina. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale este cateto? 1. ¿Cuánto vale este cateto? No. Raíz de 2. Pitágoras. R. Entonces está claro lo que voy a hacer con el cubo. Al menos en este grafiquito lo estoy haciendo, lo estoy visualizando, ¿no? Voy a tasarlo justamente por la diagonal, lo parto, y al hacer esto, me va a quedar este gráfico de aquí, donde esto es un rectángulo, no es un cuadrado, es un rectángulo. Entonces tengo todas esas dimensiones, calculo el valor de R, y con ese valor de R, tengo el volumen de mi esfera. ¿Ya? Ese volumen lo meto en esta fórmula y encuentro la razón. Entonces, como nosotros sabemos que el estudiante no lee el enunciado, no se extrañen si en la respuesta ustedes encuentran raíz de 3,5. Pero esa no es la respuesta. La respuesta es de acá, por si acaso. ¿Ya? Repito, nosotros sabemos que ustedes no leen. De seguro no se han leído ni siquiera el Principito. Entonces, como sabemos que no leen, de que seguro que vamos a ponerle como una de las respuestas el volumen de la esfera que sale de 4/3 de pi. Bueno, vamos a la siguiente.
Este es un ejercicio que ha traspasado el curso de nivelación, porque lo he visto en algunos. De hecho, lo propuse yo en el 2021. Y me lo han plagiado. Pero bueno. Ese es el básico. El ejercicio realmente, el ejercicio como ustedes encuentran en el internet, son ejercicios similares pero con dimensiones distintas, ¿no? Lo que digo que me han plagiado porque exactamente lo mismo estaba cuando yo lo hice. La misma dimensión, generatriz 3 centímetros, todo igualito. Hasta los puntos, comas, todo es igualito. Simplemente hicieron copy paste. No, bueno. ¿Qué resulta? Que yo aquí tengo dos esferas. La primera esfera, la más grande, está circunscrita al cono y la segunda está dentro del cono. Pregunto yo, bajo las condiciones que están ahí escritas, las dos esferas comparten el centro en común. ¿Por qué? Concéntrica. Bueno, imaginémonos que olvídense de esa palabra. Bueno, si saben leer. Imagínense que no dicen concéntrica. Y de hecho, no importa si sea concéntrica o no, porque el volumen, están pidiendo el volumen de espacio entre las dos esferas. No importa dónde esté adentro la esfera más pequeña, cuando reste el volumen de la grande menos la pequeña, ¿importa el lugar donde está la pequeña? No. ¿Ok? ¿De dónde sacan ustedes? Imagínense que la esfera no sea concéntrica. ¿De dónde yo sé que esto es concéntrico? Tiene una explicación. Geometría. Hagan lo mismo del tajo. Hicimos esta de aquí no tiene solución y video, así que esperen ver un video animado ahí. Cuando yo hago un tajo, al cono, a la esfera, y justamente por el vértice del cono hago el tajo, que me falta el cono en dos. Entonces yo aquí tengo un triángulo. Equilátero. Equilátero. ¿Por qué equilátero? Miren lo que dice el enunciado. Que la generatriz de este cono, la generatriz son esta es la que da la vuelta y genera el cono. Esta generatriz tiene la misma dimensión que el diámetro de su base. Eso es lo que está diciendo ahí. Por lo tanto, 3 y 3. Y la única manera de que esto suceda es que el de acá, obviamente también es 3, porque es generatriz a la vuelta, sea un triángulo equilátero. Bien. Si se acuerdan en geometría que se mencionaba con respecto al circuncentro y al incentro. Esta parte no me acuerdo haberla leído. Hay una parte en el libro que habla sobre en un triángulo equilátero, ¿qué pasa con el circuncentro? El centro puede estar dentro del. El incentro, ¿qué más? El ortocentro. ¿Cuál era el otro? El centro. Baricentro. ¿Ya? En un triángulo equilátero, ¿qué pasa con estos cuatro? Todos están en el mismo punto. ¿A qué distancia? 2/3 de la altura. Tercio de la altura. De ahí ya deben de acordarse. Deberían. Entonces, debido a eso, ya que estamos trabajando con un cono cortado aquí, por aquí afuera va la esfera, voy a borrar esto, pues ya no me interesa. Entonces, aquí sería el corte
de la esfera grande y el corte de la esfera pequeña sería aquí. ¿Ok? Yo sé que esto vale R. Yo sé que esto vale R. En base a lo que nosotros conocemos de este lado, yo debo de calcular R grande y R pequeño. ¿Cómo lo hago? R pequeño es igual a 2 de 3 por R. Claro. Están aprendiéndose fórmulas para cuerpos geométricos específicos. Vamos a sacar la parte de acá. Recuerden, para circunferencia circunscrita, y para circunferencia inscrita, cosa que ya no me aprendo, que para el triángulo isósceles es raíz, no, para el hexágono es tal cosa, para el cuadrado, no, solo me aprende una fórmula. Estas fórmulas aprendan. ¿Por qué? La R mayor, que es para la circunferencia circunscrita, yo debo de visualizar ángulo interno. ¿Cuánto es? Grandote, 120, ¿no? 120, 120, 120. Por lo tanto, dividido para 2 me da 60. Por lo tanto, 3, lo que me dice que vale el lado, 3. Es igual a 2R, raíz de 3, sobre 2. Despejo el valor de R. ¿No? Es 3 sobre raíz de 3, racionalizando, se cancela y va raíz de 3. Abajo, hago lo mismo. 3 igual a 2R, tangente de lo mismo. Para este de aquí también sigue siendo 120 grados. ¿Okay? Por lo tanto, tangente de 60, raíz de 3, R ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. Con estos dos valores, calculo lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? La diferencia entre, mejor dicho, el volumen del espacio entre las dos esferas. El volumen solicitado será 4/3 de pi r cuadrado menos r cuadrado. O si quieren, rompa paréntesis, pongan 4pi r cuadrado grande menos 4pi tercios de r cuadrado pequeño. Quieran. Más fácil es así, cosas que de esa manera no tengo que estar multiplicando 4/3 doble. ¿Preguntas? No. Hagan ustedes ese cálculo y encuentran el ejercicio. Ahora vamos a ver el ejercicio 9 de números complejos, pero para números complejos vamos a retroceder a la materia respectiva que es esa de ella. Ahora, terminado el capítulo de geometría del espacio, y ya son peritos de esta materia. Pueden resolver cualquier problema. Vamos a entrar a un nuevo capítulo que lo terminamos mañana. Así que, ojo. Es rapidísimo. Número complejo es un número en el cual yo ya no tengo lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo el curso de nivelación, números reales. Ahora le agrego algo más, un elemento extraño. Es como tratar de mezclar el agua y el aceite. No se mezclan. Por más que usted le dé la agitación, agítelo, parece que se están mezclando, pero lo deja reposar y de nuevo se separa. Entonces, esto que está aquí se visualiza, se representa los números complejos.
Números que fueron inventados porque alguien se dio cuenta de que los números reales no alcanzaban a explicar todo lo que el álgebra me estaba proponiendo. Entonces alguien decidió, ¿sabe qué? Aquello que no puedo sacar la raíz cuadrada porque la raíz cuadrada me da negativo, esos eran números imaginarios. Y de ahí surgió la vida. Cualquier raíz negativa de un número negativo, yo puedo dejar el -1 y sacar el número afuera. Es decir, raíz cuadrada de menos 248 es exactamente igual a raíz cuadrada de 248 por raíz cuadrada de -1. Entonces, yo cualquier valor negativo que tenga dentro del radical, lo puedo sacar como y. Y de ahí surgió la idea de los números imaginarios. Y estos números imaginarios no se mezclan con los reales, pero para tratar de encontrar números que van más allá de los reales y los imaginarios, se creó esa suma. A esta suma se le llama número complejo. Ahora, por favor, no cometan el siguiente error que también he visto. No se mezclan, por lo tanto, no van a decir el z igual a 1 menos 2i. Entonces 1 menos 2 me da -1, entonces es igual a y esto lo he visto. No lo hagan. Ya saben cuál es. Mejor dicho, háganlo para yo calificar más rápido. No me estreso tanto. Cuando hacen bien las cosas, sí tengo que estar a saber dónde se han equivocado. ¿Ok? ¿Está claro? No los van a mezclar, pero no los van a mezclar. Bien. Como estamos hablando de números complejos y como estamos hablando de los números reales inicialmente, los números reales tenían una recta real. Estos números imaginarios, tengo que ponerlos en alumnado. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió lo que a los matemáticos les encanta ocurrírseles. Pongamos un eje perpendicular, es decir, ¿ya? Llamamos I nada más. IM, pongámosle IM para que no confundir con los irracionales. Imaginarios. De tal manera que las componentes que no tienen I se grafican sobre las reales. Y las componentes que tienen I se grafican en la imaginaria, en la vertical. De tal manera que, por ejemplo, Z igual a 1 menos 2i sería 1 aquí, menos 2 acá, tengo este punto. ¿Ya? ¿Está claro? Pero ¿qué observan aquí? Aquí hay un problema. Cuando yo tenía solamente reales, cuando yo tenía reales, yo podía graficar todos los reales en esta recta. ¿Ves? De tal forma que si yo tenía una función numérica, yo podía definir de los reales a los reales, tranquilamente. Y al definir de los reales a los reales, me generaba un producto cartesiano, generaba el plano cartesiano, y una vez generado el plano cartesiano, yo podía graficar. ¿Hasta ahí? Bien. Para la gráfica yo necesitaba dos rectas reales. Porque estoy hablando del conjunto de partida y el conjunto de llegada. Que genera un plano cartesiano. ¿Qué pasa si mi función está definida de los complejos a los complejos?
Resulta que aquí ya tengo un plano cartesiano en el conjunto de partidas. Y acá un plano cartesiano en el conjunto de llegada. ¿Cómo meto esos dos en un ángulo? Al menos aquí, yo ya decía, tengo una recta, tengo otra recta, conjunto de partida, conjunto de llegada, hago la cruz, tengo el plano cartesiano. Acá tengo un plano, otro plano. ¿Cómo le hago el asunto aquí? Entonces, para evitar, o sea, este es el problema de los números complejos. A diferencia de los números reales puros o los números imaginarios puros, cuando yo trato de graficar funciones basadas en un conjunto de partida o de llegada, tengo ese inconveniente. Pasa de graficarse en 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, debido a eso, no se les va a pedir, al menos en este curso, adelante quién sabe, no se les va a pedir gráficas de funciones definidas de complejo a complejo. ¿Está claro? De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cuadrado, a ver, veamos, más 2x más 2, ¿ya? ¿Cuáles son las raíces? Con la 0. Vamos, ya ok, a esta altura. Vamos, fórmula general. Ya no puedo. Bueno, fórmula general. Menos b. Más menos. Raíz cuadrada de r cuadrado. Aquí. Raíz negativa, por lo tanto me da menos 2 más menos raíz de menos 4 sobre 2. Eso es igual a menos 1 más menos 2 sí. 2 sí. Raíz de ahí. Ya, ¿y cuánto es la raíz de 4? Ya, con eso ya acabamos. ¿Está claro? ¿Ya? El menos 4 es raíz de 4 por raíz de menos 1. La raíz de menos 1 es justamente esta ahí, que había por ahí definido. Entonces me queda más o menos. ¿Ya? En otras palabras, si bien es cierto este gráfico vendría a ser, bueno, no vamos a graficar esta parte. Recuerden que significaba que no habían raíces reales, que la parábola no tocaba el eje de las X. Este sería el gráfico en real, real con real. Sería muy difícil tratar de visualizar esto en ese tipo de gráfico, porque este cambio es un número complejo. Ya, entonces, a partir de ahora ya tenemos la posibilidad de encontrar números de 8 raíces para cualquier cosa. Porque vamos a ver raíces de números complejos. De tal manera que yo tengo, esto es lo que vamos a ver el día de mañana. Si yo tengo un complejo Z y le quiero calcular la raíz cúbica, ¿cuántas raíces habrá? 3. Esto vamos a ver el día de mañana. El número de raíces me lo da la raíz que yo quiera calcular. Si es raíz cúbica, tendré 3 raíces. Si es raíz quinta, tendré 5 raíces. Ya no hay la excusa. Era negativa, así que no lo puedo hacer.
Ya no hay esa excusa. Entonces, como ya no hay esa excusa, cuando se les pida raíces de números negativos, por ejemplo, de complejos, ya entonces el número de raíces que ustedes tienen que dar dependerá de lo que yo tenga en el exponente. ¿Ya? Por ejemplo, en el examen tenemos que hacer un ejercicio. Ese ejercicio de una en raíces tipo negativa. Ahora que ya tenemos esto, tenemos que sacar el resultado del número nominal. Porque se supone que ya hemos llegado a los números complejos y por lo tanto ya podemos factorizar eso que no se podía factorizar. No, de hecho sí lo vamos a hacer, así que no sé. Claro, menos 1 más raíz de menos 1 más pi menos 1 menos. Creo que era más menos. ¿Ya? ¿Ok? Está claro. Esto, si bien es cierto, el gráfico era así, ya, el gráfico de la función, pero estos graficados en el plano complejo sería real, imaginario, menos 1 en real, más 1 en el uno, más menos 1 en el otro. Entonces tenemos aquí estos dos valores. Este sería Z1 y este sería Z2. ¿Ok? De aquí me surge una cuestión. Y es que para raíces, siempre los complejos vienen conjugados. ¿Ya? Siempre. Cuando usted vaya a encontrar una raíz, las raíces vienen en conjugado. ¿Ok? Cuando estamos hablando de esa factorización, ¿está claro? Cuando estamos hablando de la factorización, vienen en conjugado. Pero cuando estemos hablando de, por ejemplo, raíz cúbica de un número, ya vamos a ver ejercicios el día de mañana, no siempre están en conjugado. Ok. Con eso y un bizcocho vamos a lo siguiente. Esa es una manera de expresar el número complejo. Z igual a X más Y. Y, sin embargo, como X y Y pueden ser visualizadas en el plano complejo, como ya escribimos acá, como ya lo visualizamos en este ejercicio, yo puedo también escribir esto en forma polar. ¿Qué es la forma polar? La forma polar consiste en que mi centro del universo es el origen, el polo, que le llaman el polo. Y todo se relaciona con respecto al polo, distancia al polo, tanto al polo, polo, no el presentador. Por lo tanto, para encontrar un número cualquiera en número complejo a coordenadas polares, ustedes tienen que sacar la hipotenusa y el ángulo de inclinación con respecto al eje positivo. Cuando ustedes tengan estas dos cosas, esta Z cambia lo siguiente. R, E a la I, T. Esta representación de R, E a la I, teta, viene por un matemático llamado Euler, se escribe Euler. ¿Ya? Y es aquí donde nosotros nos vamos a centrar para las multiplicaciones y divisiones de números complejos. De hecho, para sacar las raíces, raíz cúbica, raíz quinta, raíz cuarta, lo que sea, de un número complejo, lo vamos a hacer con notación de Euler.
Y aquí debe de quedar esto sí bastante bien claro. Esto está en radianes. Porque lo he visto en grados. Me he divertido haciendo así. Circunferencia, bueno, elipses. ¿Está claro? Debe de estar en radianes. Esta expresión que ustedes la ven allá, viene también expresada como que a la y teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Y en el libro ustedes observan algunas propiedades de con esta característica relacionadas con trigonometría. Entonces lean bien esa parte del libro porque, por ejemplo, en el libro les demuestran a través de una expresión así de dónde sale la fórmula del coseno de 2 teta. A través de complejo. ¿Ok? Entonces, ¿puedo yo encontrar una fórmula para el coseno de 5 teta? Por supuesto. En base a esto. ¿Ya? Entonces, ojo, lean eso que está en el libro. No les voy a decir dónde para que menos lo busquen. Ya que les demuestra cómo encontrar la función trigonométrica, la identidad trigonométrica del coseno de 2 teta y del seno de 2 teta, basado en los números complejos. Todo basado en los números complejos. Sale la expresión, esas identidades que ya las conocemos. 2 seno de teta, coseno de teta, y acá coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Pero si se les pide, y esto sí ya se ha pedido en examen, la identidad correspondiente a seno de 3 coseno de 3 teta. Se les ha pedido ese examen. No sé si ahora será, pero sí se les ha pedido. ¿De dónde sale? Utilizando eso. Por eso les digo, lean esa partecita. Bueno. Espero que lo hagan. Ok, otras características, el R que está ahí, el R que está aquí, también se lo conoce como el módulo de Z. Y el módulo de Z, ¿por qué se lo conoce como el módulo de Z? Porque no se parece a qué cosa. Vectores. ¿Se acuerdan los vectores? Si se acuerdan que yo, al tener un punto aquí un complejo, estoy mandando como que si tuviese un vector ahí. Que por eso es que el valor absoluto de un complejo es su módulo. Y el módulo se representa por R. El argumento es esto que está aquí. Este es el argumento. Entonces, argumento, módulo. Ojo, siempre en radianes, por favor. Pero bueno, ya sabes que algunos por ahí. ¿Ya? Entonces, vamos ahora sí a los ejercicios, al último que está en el que me interesa, el último que está en el libro, en la tutoría. Veamos el primero. El primero, esto me está diciendo, escriba en notación polar. O sea, necesito encontrar R, Z, ¿ya? Para escribirla en notación polar. El primero me dice Z igual a menos 3 menos I. ¿Cómo encuentro R? Módulo de Z. Módulo de Z, me acuerdo. Básicamente le contemos, ¿no? Raíz cuadrada. 9 más 1. Raíz de 10. ¿Ya? Ok, ya tengo raíz de 10. Eso significa que este Z puede ser escrito como raíz de 10 e
a la I, y ahí viene la pregunta. ¿Qué le pongo en esto de teta? Ahí hay que sacar el ángulo. Hay que sacar el ángulo. Teta que es igual. Ok. Tangente, no, arco tangente. ¿De cuánto? A ver, digamos, este de aquí. Este es el número. 1 sobre 3 o 3 sobre 1. Un tercio. ¿Este es el argumento? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Daría su curso de nivelación por eso? No. Depende, si está bien. No depende. Y nada depende. Matemáticas o es blanco o es negro, no hay grises. ¿Sí se dan cuenta de los signos? Sin embargo, vean, ¿en qué cuadrante? Tercer cuadrante. Acá está. Menos 3. Menos 1. Menos 1 era. Menos 1. Aquí ya no van las I. Recuerden. Entonces aquí estamos ahí. Por lo tanto, si está en el tercer cuadrante, con respecto al positivo. Y ahora me acuerdo que arco tangente, ¿de dónde a dónde iba? Esa parte se me olvidó. ¿De? No. De las X negativas de las X negativas al número completo. Arco tangente va a dar un ángulo entre el cuarto cuadrante y el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque el arco tangente iba desde menos pi medios a pi medios. ¿Ya? Si lo que está dentro del arco tangente es positivo, me va a dar en el primer cuadrante. Si lo que está dentro del arco tangente es negativo, me va a dar en el cuarto cuadrante. O sea, aquí esa división positiva. Aquí esa división negativa. Me está dando positivo. Menos por menos, menos por menos, me da más. Un tercio, está bien. Pero me lo está mandando acá. Pero no puedo colocar aquí arco tangente de un tercio. ¿Qué debo de hacer? Por ahí escucharlo. Sumarle pi unidades, porque si está en este lado, tengo que mandarlo al tercer cuadrante. Pi unidades más. Por lo tanto, teta no era arco tangente de un tercio. Hay que dejarlo así expresado porque no es un ángulo notable. Claro, se deja así. Pi más arco tangente de un tercio. Eso sería teta. Y no me van a poner 180 grados. Más arco tangente de un tercio. Porque ahí ya saben cuál es la nota. ¿Está claro? Entonces. Z sería igual. Ahora sí puedo escribir completo. Raíz de 10 que a la I paréntesis, porque la I tanto para este como para este de acá. Y más arco tangente de un tercio. Cierro y cierro.
Esta sería la forma polar. ¿Está claro? Espero que esté claro. Ojo, un cuidadito con los cuadrantes. Por eso me acuerdo que en geometría, en trigonometría yo les mencionaba, tengan cuidado, el arco tangente solamente me da menos pi medio a pi medio, por algo les decía. Aquí está la razón. ¿Ya? Bien, entonces, vamos con el número B. La B me está diciendo Z igual a E a la quinta potencia. E a la quinta potencia. Me dicen notación polar cada uno de los siguientes números complejos. ¿Ustedes creen que eso ya está en notación polar? No. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale teta? ¿Qué? Levante la mano el que me dice que R vale 1. Vean, que esto que está aquí contiene I. No. Por lo tanto, yo no puedo decir que eso es E a la I teta. Ya, recuerden esta expresión de Euler. R E a la I teta. Porque me falta el valor de I. Si yo no me hubiera puesto aquí I, 5I. ¡Ay, sí! ¿Ok? R vale 1 y teta vale 5 radianes, no grados, por si acaso. Pero no está eso. Así que esto de aquí es un real puro. Si es un real puro, significa que el punto, el número complejo, como es real puro, el número complejo está sobre T. Aquí está E a la quinta. ¿Ya? Por lo tanto, R, E a la quinta mismo, y Z, y al argumento, 0. Radianes, no grados, radianes. Es lo mismo, pero. Entonces, si a mí me piden escribir esto en polar, debería de escribir E a la 5 por E a la I 0. Todo seguir por 0 me da 0, pero sería la manera de expresar. Misma base que se hace acá arriba. ¿Qué sería? ¿Está? ¿Okay? ¿Pueden expresarlo así o pueden expresarlo así? Igual. ¿Ya? ¿Está claro? Pero resulta que en trigonometría me acuerdo que algo pasaba con los ángulos. Y los ángulos eran cíclicos. Es decir, si yo tengo aquí un ángulo θ, este ángulo θ es exactamente igual a otro ángulo que da la vuelta completa y termina acá. Sería el θ más 2pi. Y le puedo mandar otra vuelta más, θ más 4pi. O sea que esto puede ser escrito también de la siguiente manera. E a la 5 más 2pi. Está claro, pues lo mismo acá, este 0 y 2pi y 4pi y 6pi y 8pi. Es decir, ¿cuántas veces se puede representar en forma polar un número complejo? Infinito número de veces. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cada vez yo tengo pi tanto en positivo como en negativo. Entonces,
Ejemplo. El complejo Z igual a menos 1, pero puro real puro, sería escrito en forma polar así. E a la I. ¿Está claro el por qué? Exactamente, y estamos hablando del ángulo 180. Acá menos 180, que no debe ser 180, sino I. Pero eso puede ser escrito también como E a la I. O al revés, E a la menos I, o E a la menos 3 pi, etcétera. ¿Ya? Por eso se llaman complejos. ¿Ok? ¿Está claro de esta manera? ¿Ya? Entonces, ojo, acuérdense de esto porque para radicación de complejos la voy a necesitar. En otras palabras, viene esta fórmula así. Y antes de que nos vayamos, un número complejo puede ser expresado así. Vamos a ponerle aquí un paréntesis mejor. Z más menos 2K. Claro, porque O si quiere ponerle solamente un signo, pero acá deben de escribir para acá, perteneciente a los números no reales, enteros. ¿Ya? Si le ponen los enteros, entonces este negativo está de más. Los enteros son más, ¿no? Si le ponen enteros positivos, entonces aquí sí tengo que ponerle más menos. ¿Ok? E incluir el cero, porque el cero sí va. Si está claro esto, sí. sería complejo. ¿No? Sería complejo. Este sí sería ya El número C, no, perdón, el D es un número binario puro. Vamos a ver, justamente por eso quería terminar estos de aquí que están bastante interesantes. Vamos con el D, porque el C es bastante obvio, ¿no? E a la 1 más pi cuartos y ¿cuál es el argumento? ¿Cuánto vale el argumento? El número vale Pi cuartos, ¿cuánto vale R? E. ¿Ya? E vale el argumento, el R. Así que esto de aquí no me interesa, vamos con el siguiente. Y E a la pi tercios. Esto, explicación. Ya vamos a ver en operaciones. De hecho, estos ejercicios sería para mañana, pero bueno. Imaginario puro, escrito en forma polar, ¿cómo lo debo de escribir? como 1 a la E y medio. Y pi medios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos acá. Imaginario, 90 grados, pi medio. ¿Ya? Radio 1. Y si fuese menos pi, entonces sería E menos 3 pi medio. Y ¿o no? Ya exactamente. 3 pi medios y o menos pi medios. ¿Está claro? Bien, entonces, en este que está aquí. Esto es exactamente igual a tener E a la I pi medios por E
a la I pi tercios. ¿No va? ¿Eh? Cinco pi sexto. ¿Está claro? Miren de dónde salió esta I. Se cambió por E a la I pi medio. Este cambio es vital para poder sumarlo con la de allá y me dé el argumento. Entonces, en polares esto es 1 en R y en ángulo ya no es 3 pi tercios, sino 5 pi sextos. Y para culminar, con esto sí ya vamos allá a la casita. Bueno, ustedes. Z igual a 7i. Quizás es uno de los problemas que lo dejo al último porque realmente es de visualizar. Es difícil, una vez que ya lo vi, pues sí está fácil. Bien, yo debo de trabajar con eso. Pero allí no hay que. Tengo que sacarlo de algún lado. Hay dos maneras de sacarlo. Ajá. La una es que a la logaritmo de 7 elevado a la i. ¿Ya? ¿Es lo mismo que está escrito ya? Sí. Claro, ¿no? El e y el logaritmo se cancela y queda el 7 elevado a la i. Esa es la una manera. Y la otra es logaritmo de e elevado a la 7i. También me da lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué la primera y no la segunda? Porque aquí la i la puedo bajar. Acá en cambio esta i no. O sea, aquí me queda e a la i logaritmo de 7. ¿Cuánto vale r? Está aquí, 1. 1, no es. ¿Y cuánto vale θ? Logaritmo natural de Z. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos entonces el día de mañana. Para terminar, eso es todo con ustedes. También espero que haya quedado claro. Venga, este es el problema.